¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a seguir desarrollando temas relacionados con la química orgánica. Vamos a seguir la misma modalidad de videos anteriores, dando conceptos teóricos y intentando afianzarlo con ejercitación. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Comenzando con la parte teórica, hablamos un poquito de la química orgánica. ¿Qué es? ¿Qué es lo que estudia? Sabemos que la química orgánica es una rama de la química encargada de estudiar los compuestos derivados del carbono que están asociados con los seres vivos y sus funciones vitales. Estos compuestos carbonados se pueden presentar en forma de cadenas o de anillos de átomos de carbono, siendo que estos átomos de carbono van a estar unidos por enlaces fuertes entre sí y con una amplia variedad de otros elementos. Y analizamos el segundo periodo de la tabla periódica porque es aquí donde se encuentra el carbono, que es el átomo principal de estos compuestos, así como otros átomos que son importantes, como el litio, el berilio y el boro, los cuales presentan tendencias periódicas a comportarse como iones cediendo electrones, mientras que el nitrógeno, el oxígeno y el flúor presentan la tendencia periódica a tomar electrones. Y el carbono va a compartir electrones, no cede ni acepta. Sus átomos tienen 4 electrones en su capa más externa, lo que les permite formar una variedad de orbitales atómicos con gran poder enlazante. Es decir, que este carbono se va a poder unir a otros 4 elementos porque va a tener 4 patitas para unirse. Y vamos con los ejercicios. Representa el proceso de hibridación sp2 y cita a modo de ejemplo la obtención de la molécula de eteno. Si repasamos la hibridación es la unión de dos orbitales con diferentes niveles energéticos para formar un orbital híbrido con un nivel energético intermedio. Por ejemplo, si uno un orbital P con orbital S, voy a obtener un orbital SP que tiene un nivel energético intermedio entre ambos. En el caso del sp2 es la unión de un nivel S con dos niveles P, donde nos va a formar orbitales sp2, como estamos viendo en el ejemplo del eteno, y esto permite que los carbonos se unan a través de un doble enlace. Siguiendo, nos dice, representa un hidrocarburo acíclico y uno cíclico de 5 átomos de carbono saturado. Cuando nos habla de acíclico significa que sea lineal, o sea, una cadena de sucesiones de carbonos, mientras que al hablar de cíclico hace referencia a que sea una cadena cerrada formando un ciclo. En el ejemplo nos da el hidrocarburo acíclico es el pentano. Se llama pentano porque está constituido por 5 carbonos, mientras que el ciclopentano también son 5 carbonos, pero que están de forma cíclica. La terminación ano nos hace referencia a que es un alcano, es decir, que cada carbono está unido entre sí por un enlace simple. Y cuando nos habla de carbono saturado, significa que estos carbonos van a estar unidos siempre a otro carbono por un enlace simple y todos los demás enlaces van a estar ocupados por algún elemento, en este caso el hidrógeno. Nombra al menos 3 propiedades de los compuestos orgánicos. Una de ellas es la inflamabilidad, la cual hace referencia a la capacidad que va a tener estos compuestos de arder y producir combustión. Y esta es una de las propiedades fundamentales de los hidrocarburos, que son muy utilizados para producir energía, por ejemplo, los derivados del petróleo. La isomería, que es la capacidad que va a tener un compuesto de poseer fórmula idéntica en número y tipo con otro, pero sus disposiciones espaciales son diferentes. Si vemos acá en esta imagen, estos compuestos tienen los mismos átomos, pero están ubicados en lugares diferentes. Entonces nos va a originar un compuesto con otras propiedades. Y la propiedad de disolubilidad, la cual tiene algunos compuestos orgánicos que son solubles en agua y en otros compuestos orgánicos como en alcoholes o en éteres. Vamos al punto 2. Represente mediante la fórmula semicondensada a los siguientes hidrocarburos. Cuando nos habla de semicondensadas es la fórmula que tipo de fórmula que utilizamos en un ejercicio anterior, colocando solamente la disposición de los carbonos y los hidrógenos colocándonos como H2.
Veamos el primero, 3-etil 3-metilpentano. Aquí el secreto para poder dibujar, hacer los gráficos de estas fórmulas es siempre fijarnos en el final. Separamos esta parte y tenemos pentano, que significa pen, hace referencia a 5, y ano significa que es un alcano, o sea que los carbonos van a estar unidos siempre por enlace simple. Entonces vamos a hacer nuestra cadena principal. Siempre estos compuestos tienen una cadena principal de las cuales van a salir otras llamadas ramificaciones. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y nos dice 3-etil 3-metil, que significa que en el carbono 3 va a haber un etil y un metil, que es lo que vemos aquí. Este es el metil y este es el etil. Y se les llama así etil o metil porque le falta un hidrógeno. Y ese hidrógeno, el lugar que falta, donde falta ese hidrógeno, es la patita con la que se está uniendo al carbono de la rama principal. Y es 3 porque es 1, 2, 3, el tercer carbono. El mismo procedimiento vamos a seguir con los siguientes. Solamente que aquí tenemos terminación eno e ino, que significa que este es un alqueno y un alquino. Un alqueno nos dice que los carbonos están unidos por un doble enlace, y como es 2-penteno, significa que en el segundo carbono vamos a tener el doble enlace. Ya los metiles los colocamos en el 2 o en el 3. Al tener 2 metiles, por tanto es dimetil, como se ve en la imagen. Y para el tercer caso, para el alquino, es exactamente lo mismo. Tenemos 3,4 dimetilpentino. Así que significa, como no hay un número, significa que el triple enlace está en el carbono 1. Y en el carbono 3 y 4 vamos a tener 2 metiles. Punto 2b nos dice, selecciona a una molécula que presenta carbono primario, secundario, tercero o cuaternario y señala en la molécula los carbonos mencionados. Ahora, ¿qué son estos tipos de carbono? Carbono primario va a ser uno que esté unido solamente a un átomo de carbono. Carbono secundario va a estar unido a 2 átomos. Acá lo dice como que vecino, se ve que lo tiene al lado. Al lado de ese carbono hay 1, 2, 3 o 4. Si tiene 4 átomos de carbono, va a ser un carbono cuaternario. Si tiene 3, va a ser terciario, 2 secundario, y si tiene uno solo, va a ser primario. Entonces tenemos un jueguito de colores que nos va a permitir identificar los carbonos en los compuestos del ejercicio anterior. Así que vamos con el 3-etil 3-metilpentano. Y fíjense que están pintados de colores en la pantalla. Ustedes pueden hacer el mismo ejercicio retrocediendo el video y tomando los compuestos anteriores para identificar los carbonos. Así que veamos. Carbonos primarios vamos a tener 1, 2, 3, 4. Carbonos secundarios 3. No hay carbonos terciarios. Y el carbono cuaternario es 1. Fíjense que está unido a 4 carbonos. En el siguiente caso vamos a tener 4 carbonos primarios, un carbono secundario, 2 terciarios y no tenemos ningún cuaternario. Y en el último vamos a tener 4 carbonos primarios, un carbono secundario, 2 terciarios y ningún cuaternario. Ahora dice que clasifiquemos a los hidrocarburos del 2A y los vamos a clasificar en alcano, alqueno y alquino, y viendo las diferencias que tienen. Primero que nada, lo más notorio es el enlace. El alcano tiene un enlace simple, el alqueno un doble enlace carbono-carbono y el alquino un triple enlace carbono-carbono. La fórmula general, estas fórmulas son la base para obtener, porque si reemplazamos, ponemos la cantidad de carbonos que tiene el compuesto, vamos a sacar la cantidad de hidrógenos con esta fórmula. La nomenclatura, que es la terminación, que es lo que les mencionaba antes para identificarlos, ano, eno o ino, y acá algunos ejemplos para que vean cómo varían las fórmulas. Pueden reemplazar los números de carbono en la fórmula general para comprobar que estos compuestos son de esta manera. Así que vamos a clasificar los compuestos del ejercicio anterior. El primero, indudablemente, como dijimos, va a ser un alcano, debido a el simple enlace, ya que responde a la fórmula general de los alcanos. El segundo responde a la fórmula de los alquenos, por tanto va a ser un alqueno y presenta el doble enlace carbono-carbono. Y el tercero, al tener el triple enlace, va a ser un alquino, y pueden comprobarlo con la fórmula. Obtener y nombrar los isómeros del ejercicio 2A. ¿A qué se refiere con isómeros? Son compuestos que tienen la misma forma molecular, es decir, el mismo número de átomos en cada elemento,
pero que van a cambiar su orden. Por ejemplo, acá en este ejemplo tengo el alcohol etílico y el éter dimetílico. Si cuentan, tienen la misma cantidad de hidrógeno, la misma cantidad de carbono y la misma cantidad de oxígeno, pero están ubicados espacialmente de formas muy diferentes, lo cual hace que tengan propiedades diferentes. ¿Ven? Este es un alcohol y el otro es un éter. Y vemos los isómeros del 3-etil-3-metilpentano. Este compuesto tiene 18 isómeros conocidos. Y acá tenemos algunos de ellos, por ejemplo, el octano o el 2-metilheptano. Fíjense que todos tienen 8 átomos de carbono y 18 hidrógenos. Los isómeros del 3-etil-3-metilpentano los tenemos en pantalla, que tienen la misma cantidad de átomos pero ubicados de formas diferentes. Y con esto terminamos con el video. Muchas gracias por prestarnos atención. Por favor, repásenlo si tienen dudas. Hasta luego. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video donde continuamos desarrollando los temas relacionados con la química orgánica. Recuerden que este video es una segunda parte, así que revisen el video anterior antes de arrancar con este, porque de aquí partiremos desde el punto donde nos quedamos en el video anterior. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Y vamos con el punto 3. Trabaja con las moléculas del punto 1C y realiza las siguientes reacciones. Nombra a cada producto obtenido. Y aquí les dejamos los compuestos del 1C que están en el video anterior. El hidrocarburo acíclico pentano y el hidrocarburo cíclico, el ciclopentano. Vamos primero con las reacciones con el pentano y reaccionando con el ácido clorhídrico. Si nuestro pentano reacciona con el ácido clorhídrico, nos va a dar un cloropentano y va a desprender hidrógeno. El cloro se va a incorporar al alcano y su hidrógeno se va a unir con el hidrógeno que está reemplazando al cloro y va a salir como hidrógeno molecular. Ahora, ¿qué pasa si se une al bromo? Se va a formar el bromopentano y además ácido brómico. Un bromo va a entrar al pentano y el hidrógeno que reemplace se va a unir al otro bromo de este bromo molecular para formar el ácido brómico. Muy parecido va a ocurrir con el ciclopentano. Cuando se mezcle con el ácido clorhídrico, también va a dar como resultado hidrógeno y un ciclocloropentano, habiendo una sustitución entre el cloro y el hidrógeno. Y cuando se una con el bromo molecular, va a formar el bromociclopentano, dando también ácido brómico. Va a ocurrir exactamente lo mismo. El bromo ingresa en lugar del hidrógeno y ese hidrógeno se une con el bromo que queda suelto para formar el ácido brómico. Vamos con el 3B. Cita la estructura molecular del alcano C7. Hidrátalo para obtener y nombrar a cada alcohol. Un alcohol primario, un alcohol secundario y un alcohol terciario. Ahora, el alcano de 7 carbonos es el heptano o N-heptano, que es el que están viendo en la pantalla. ¿Qué son los alcoholes? Son un grupo de compuestos químicos que resultan de la sustitución de uno o varios átomos de hidrógeno por los grupos oxidrilo, que es este OH, que también es llamado grupo alcohol. Y en los hidrocarburos saturados o no saturados puede ocurrir esto. Ahora veamos los tipos de alcoholes, primario, secundario y terciario. Y esto va a estar influenciado de por dónde se una el grupo hidroxilo. Si el grupo hidroxilo se va a unir a un carbono que esté unido a un radical, va a ser un alcohol primario. Si se une a un carbono que esté unido a dos grupos radicales, va a ser un alcohol secundario. Y si se une a un carbono que esté unido a 3 grupos radicales, va a ser un alcohol terciario. Los grupos radicales pueden ser otras cadenas que se unen a la cadena principal. Según la nomenclatura del IUPAC, se va a añadir la terminación ol al alcano de igual número de carbonos y se identifica la posición del carbono al que se enlaza el grupo hidroxilo. Veamos los ejemplos. Un alcohol primario
va a ser el 1-heptanol. Fíjense que está unido al carbono, está unido solo a toda la cadena. Un alcohol secundario va a ser el 2-heptanol. Y un alcohol terciario va a ser el 2-metil-2-hexanol. Vamos al 4B, representa molecularmente la obtención de. Para el fenol, lo estamos viendo en pantalla, es simplemente la unión del benceno con oxígeno para formar este fenol en presencia de ácido clorhídrico. Para el propanoato de etilo, vamos a unir el ácido propanoico con el etanol formando el propanoato de etilo más agua. Para el etilmetiléter, que también es conocido como metoxietano, el metoxietano se va a formar por el metóxido de sodio y el yoduro de etilo, dando como extra el yoduro de sodio. Fíjense que estos dos salen en forma de yoduro de sodio y los demás se van a unir a través del oxígeno. Continuamos con el fenilpropiléter, que se va a formar a partir del bromuro de N-propilo más el fenóxido de sodio, dando el fenil N-propiléter. Y el sodio y el bromo salen aparte como restos de los productos. Y para el butanoato de butilo, vamos a mezclar ácido butílico con butano y vamos a formar butanoato de butilo más agua. Punto 5 nos dice, coloca el nombre de las siguientes estructuras. Son las que están apareciendo aquí en pantalla. Si ustedes pueden, coloquen los nombres, si no, vean las respuestas que le damos a continuación. El primero es un ciclopropano. Segundo, un ciclohexano. El tercero es un metilciclopropano. Y el último es el benceno. Sé que todos estos son hidrocarburos cíclicos. Y en este caso, está unido, este ciclopropano va a estar unido a un radical metil. 5B. Observa la molécula de los puntos 3B, 4A, 4B y en cada uno de ellos se identifica el grupo funcional. ¿Qué son estos grupos funcionales? Los grupos funcionales son pequeñas partes de la estructura que nos van a determinar las propiedades de la molécula. Ahora veamos, para el punto 3B, si hacemos memoria, en todos los casos se trabajó con alcoholes. Por tanto, el grupo funcional usado es el grupo hidroxilo, que es este de aquí, que también es el grupo alcohol. Para el punto 4A utilizamos los siguientes grupos funcionales. El grupo aldehído, que es este de aquí. Un carbono unido por doble enlace a un oxígeno y a un hidrógeno. El grupo cetona, que es un carbono unido solamente por un doble enlace a un oxígeno con dos radicales hacia los costados. El grupo carboxilo, que es este de aquí, es un carbono con un doble enlace hacia un oxígeno y con un grupo hidroxilo unido a un radical. Y el grupo éter, que es un oxígeno unido a dos radicales totalmente diferentes. Ahora, continuando con el punto, tenemos para el punto 4B, utilizamos los siguientes grupos funcionales. El grupo hidroxilo, que es el grupo alcohol. El grupo éster, que es un carbono unido a dos oxígenos y a su vez el carbono está unido a un grupo radical y el oxígeno lo une a otro grupo radical diferente. Y finalmente el grupo éter. Con esto llegamos al final del video, espero que hayan entendido. Muchas gracias.